Ecuador. Hoy es el día 16 de nuestro calendario de Adviento y vamos a tejer un lindo sobre para regalar tarjetas o dinero en efectivo. Empecemos. Para tejer este lindo sobre voy a utilizar lanas de color verde esmeralda y rojo, ¿sí? Son lana jazmín. Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar 4 cascabeles chiquititos, una perlita, cinta navideña y una aguja de coser. Vamos a empezar tejiendo 15 cadenitas. Hago mi punto de inicio que no cuenta y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora aquí voy a subir con 2 cadenitas y me devuelvo hacia atrás tejiendo la fila con puntos altos, ¿sí? Está mi primera vuelta con puntos altos, ¿sí? Son 15 puntos altos obviamente porque tejimos 15 cadenas. Subo con 2 cadenitas y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Vuelta de puntos altos. Voy a terminar esta vuelta y voy a completar 16 vueltas de puntos altos, ¿sí? Entonces terminemos esta vuelta y completemos 16 vueltas con 15 puntos altos cada vuelta. Ya tengo tejidas 16 vueltas de puntos altos. Cada vuelta tiene 15 puntos altos, ¿sí? Ahora voy a doblar, pero por el lado derecho, ¿sí? Así. Entonces, como el punto me queda hacia atrás y yo quiero tejer este borde, me voy a la primera cadenita y paso el punto y voy a tejer una cadenita. Ahí mismo tejo medio punto. Y luego voy a tejer 2 medios puntos en cada espacio, ¿sí? Así. Aquí está el espacio de cada punto y ahí voy a ir tejiendo 2 medios puntos. Ahí está. Dos medios puntos. Ahora en esta parte de aquí obviamente es doblado, pero de todas maneras voy a pasar en cada espacio 2 medios puntos. No importa que sea una sola costura, ¿sí? Vamos a poner 2 medios puntos en cada espacio. Así. Esto es algo tan sencillito y marca la diferencia, como yo siempre les digo. Si mi jefe me da una tarjeta de regalo en un sobre así, diferente, wow, le voy a agradecer siempre. Porque es algo muy bonito. Ahora ya está tejido los 2 puntos de la esquina y voy a seguir el otro lado tejiendo de la misma manera 2 medios puntos en cada espacio hasta que lleguemos al inicio.
Ya hice este borde también con 2 medios puntos en cada espacio y vamos a recortar. Cierro y ahora vamos a poner un borde de color rojo. Tengo mi color rojo y preparo el nudito de inicio. Y voy a tejer una vuelta de color rojo sobre el color verde que ya tejí. Subo con 2 cadenitas obviamente y vamos. Punto alto. Aquí sería dentro de cada punto, ¿sí? Ahí. Un punto alto. En todo el borde. Ahí, amigas. Voy a ponerle un punto alto también aquí, en medio de los 2 medios puntos que tejí. Ahí, para que no quede suelto esto y no se vea feo. Doy vuelta a mi tejido y voy al otro lado tejiendo de la misma forma dentro de cada espacio. Ya tejí mi vuelta de color rojo con puntos altos y de la misma manera que tejí aquí en este extremo lo hago acá. Tejo un punto alto en medio de los 2 medios puntos que están en este borde y luego me topo con el primer punto con el que empezamos y cierro en la costillita con punto deslizado. Ahora subo una cadenita y me voy al siguiente espacio tejiendo medio punto. Luego voy a tejer un punto alto y en el mismo espacio igual punto alto. Luego voy a tejer 2 cadenitas y jalo un poquito el hilo y voy a poner de una vez el cascabel con un crochet más finito y con un poquito de paciencia voy a pasar el hilo ahí. Ahora en el mismo espacio voy a tejer punto alto y luego 2 cadenitas y ahí mismo cierro con un punto deslizado. Luego voy a tejer una cadenita y me voy al espacio siguiente y tejo medio punto. Voy al espacio siguiente y tejo punto alto, 2 cadenitas, jalo el hilo y voy a poner mi siguiente cascabel. Aquí está. Y listo. Tejo ahí mismo mi punto alto y 2 cadenitas para cerrar con punto deslizado, todo en el mismo espacio. Sí, ahora tejo una cadenita y al lado medio punto y voy a hacer la siguiente punta. Punto alto, 2 cadenitas, jalo un poquito el hilo y he pasado el otro cascabel. Ahora ahí mismo voy a tejer el punto alto siguiente y tejo 2 cadenitas cerrando con punto deslizado ahí mismo. Ahora
Subo con una cadenita y voy al siguiente espacio tejiendo medio punto. Voy al siguiente espacio y hago la última punta. Tejo un punto alto, dos cadenitas, jalo un poquito el hilo y le pongo el cascabel, ¿sí? Y luego hago lo mismo que hice acá. Vuelvo a tejer un punto alto y tejo 2 cadenas para cerrar con punto deslizado ahí mismo. Ya está mi cascabel y obviamente terminada mi punta. Subo con una cadenita y voy al siguiente espacio y tejo medio punto y termino con punto deslizado para cerrar y rematar. Aquí está. Y listo. Voy a perder ese hilito. Así. Y ya no se va a notar el hilo y va a quedar bien. Ahí. Ahora, este poquito, ya no tengo problema y le recorto. Y miren cómo queda, qué lindo. Ahí está el sobrecito. Casi listo, porque le voy a poner un lacito. Con mi cinta de color dorado voy a recortar un poquito. Vamos a hacer un lacito. Ya les he enseñado en otros trabajos, pero igual, no importa. Vamos a hacerlo. Le doblo la cinta dando forma de un lacito, ¿sí? Ahí. Y vamos a pasar el hilván, el famoso hilván, por la mitad de mi lacito, así. Y voy a fruncir. Y doy unas vueltitas aquí. Teniendo cuidado obviamente de que no se nos vaya a romper el hilo. Aquí tengo mi pepita para ponerle en la mitad. Le paso la puntadita ahí para asegurar. Y listo. Está nuestro lacito. Voy a rematar en la parte de atrás. Y voy a recortar. Ahí está mi lacito. Vamos a darle una forma en la punta, así, inclinada. Acá también hacemos lo mismo. Y qué lindo que quedó el lacito. Y lo vamos a pegar aquí. Con un poquito de silicona líquida vamos a pegar. Y eso es todo. Calculo el centro y ponemos el lacito. Y vamos a dejar obviamente que se seque.
Y ahí está. Miren qué bonito. Es un regalo súper original. Qué bonito dar de regalo para las gift cards. Bueno, esta tarjetita es de beneficios de acá de una farmacia de mi país. Pero bueno, le pongo como ejemplo. Digamos que es el bono navideño. Le ponen aquí dentro del sobrecito. ¿Por qué no? Un chupetito no está de más. Y uno que otro dulce para que el regalo sea más original. Ahí está. Hagan ustedes, amigas, y si van a regalar una tarjetita a sus empleados o a sus amigos secretos, ahí está. Esto creo que es una forma más original y más generosa de dar un regalo en Navidad. Pueden hacer ustedes también con el cuerpito de un muñeco de nieve. Pueden hacer con el traje de un Noel, por ejemplo, puede ser todo rojo y el cinturón en medio. En fin, yo ya les dejo la idea y ustedes pueden hacer todo lo que les venga a la mente. ¿Les gustó? ¿Verdad que es algo muy original, muy novedoso? Y ustedes pueden hacer con cualquier diseño. Puede ser de muñeco de nieve, de Santa, en fin. Yo les hice ahora de un duendecito. Es una manera muy original, muy linda de recibir una tarjeta o dinero en efectivo, especialmente para los chicos que les gusta que les den mejor en efectivo para ellos comprar lo que a ellos les guste, ¿sí? Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Si a ustedes les gustó este video cortito, denle dedito arriba, síganme motivando, amigas. No se olviden de seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de todos mis videos y no se pierdan ninguno. No se desconecten porque seguimos con más. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Bye.